todas y todos. Arrancamos un nuevo encuentro de este ciclo de tinta fresca que, como ya saben quienes nos acompañan desde el año pasado y los que se suman por primera vez, este es un espacio dedicado a conocer a los autores que nos cuentan los detalles de sus obras, la trastienda del proceso de creación. Este es parte del trabajo que, como siempre digo, lleva a cabo la Fundación La Balandra para contribuir en el desarrollo de la narrativa. Este es uno de los objetivos que tiene la Fundación, y habilitar espacios para la difusión, promoción, fomento de la literatura argentina, de los escritores y las escritoras. Le doy la bienvenida a todos y a todas, pero antes de meternos con nuestro invitado hoy, que es Luis May, vamos a hablar de su novela Brujas de Carupá, que editó Factotum Ediciones. Le voy a dar la bienvenida, como siempre, a David, nuestro técnico de sala, que nos va a explicar, nos va a dar los detalles de cómo se va a desarrollar el encuentro de hoy, y también va a repasar parte de la agenda de actividades que tiene la Fundación para las próximas semanas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes para vos. Hola Gastón, buenas tardes a todas y todas, bienvenidos. Bien, como siempre les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos desactivados. Llegado el momento de las preguntas para Luis o Gastón, les vamos a indicar. De todas formas pueden ir dejando sus preguntas en el chat y así nosotros podemos como organizar un orden. También aprovecho para recordarles nuestras vías de comunicación, ¿sí? Nuestra página web, fundacionlavalandra.org.ar, Facebook, en La Balandra, y en Twitter e Instagram es el mismo usuario, que es @fundacionlb. Pueden encontrar también nuestro canal de Fundación La Balandra. Yo igual estoy pegando esta información ahora mismo en el chat. Y en el canal de YouTube va a estar subido este encuentro durante la semana. Les paso a comentar sobre las actividades que vienen, ¿sí? El taller de lectura, Cuentos que vibran al ritmo del maracatú, leemos a Marcelino Freire. Son 2 encuentros, ya el primero sucedió el martes 10, en los que se abordan los cuentos de Marcelino Freire, de su libro Cuentos Negreros. Sí, el próximo encuentro es el martes 17 de mayo, de 19 a 20:30 horas. Recuerden que siempre es hora argentina, y es en vivo por Zoom y va a estar moderado por Gabriela Colombo. Esta es una actividad gratuita y abierta al público con inscripción previa hasta agotar la capacidad de la sala. Pego el link para que puedan inscribirse aquí. Y también les cuento que ya está la información para el tercer encuentro ciclo debates, El oficio de escribir. En este tercer encuentro de ciclo debates, El oficio de escribir de la temporada 2022, organizado por Fundación La Balandra, conversamos en torno a la pregunta ¿cómo se cruzan el libro y la ilustración? Sí, en este encuentro nos van a acompañar Alberto Pez y María Wernicke, 2 figuras de amplia trayectoria en la publicación de libros ilustrados. Esto es el sábado 28 de mayo a las 18 horas Argentina, también por Zoom, y va a estar moderado también por Gastón Fiorda. Esta nuevamente es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa, y de vuelta les pego ya mismo la información y el link para que se puedan inscribir en el chat. Le cedo de vuelta la palabra a Gastón. Gracias, David. Algo A vos. para recordar que decía David de anotarse bien, de poner el nombre abajo en el cuadrito que les toca, porque después en la semana seguramente, como siempre, vamos a sortear un ejemplar del libro de Luis, de Brujas de Carupá, que nos acercó Factotum. Le agradecemos a la editorial por acercarnos este ejemplar, por acercarnos a la obra de Luis. Leo brevemente una brevísima biografía de Luis May. Nació en Buenos Aires en 1979, escritor, librero, es autor de más de 40 novelas, entre las que se destacan aquellas que conforman la trilogía Desgarrada, editada por Factotum Ediciones, Las garras del niño inútil, En verdad quiero verte, pero llevará mucho tiempo, y Los abandonados, Diario de un librero, El pasado del cielo, tiene que ver con la furia, en coautoría con Andrea Stefanoni, la novela de terror Macumba y Los pájaros de la tristeza, entre otras obras. Es colaborador en diferentes medios gráficos y dicta talleres literarios individuales y grupales. Dice Horacio Convertini en la contratapa de la obra de Brujas de Carupá, un parrafito leo: una historia de hechicería y poderes sobrenaturales con matices de terror,
pero también colmada de humor, narrada desde la mirada de un niño que intenta escapar de un mundo adulto donde la violencia es la principal moneda de cambio. ¿Te identificás con esta síntesis, Luis? Y te doy formalmente la bienvenida y te agradezco la presencia con este pequeño párrafo de Convertini que está en la contratapa del libro, para resumir la historia de Carupá, de las brujas de Carupá. Si lo dice Convertini, yo estoy de acuerdo, porque lo quiero mucho. Sí, sí. Así que es como una especie de patota que armamos ahí donde le agarré mucho cariño. Y aparte tiene razón, sí. Está bueno que lo diga, yo no lo diría así. Por suerte eso, para eso viene. ¿Cómo definirías vos a Brujas de Carupá? Brujas de Carupá es como un resumen de mis otras novelas también, que son todas sobre superar algunos miedos, ¿no? O sea, sobre naturalizar alguna vida que uno niega para poder dormir a la noche. Entonces, un poco yo crecí, ¿no? O sea, uno de mis primeros trabajos fue repartir volantes para una curandera, ¿no? Que era de San Fernando, que está al lado de Carupá. Y me parecía normal repartir volantes, pero el volante estaba bueno porque era ataduras, amarres, ¿no? Y me quedo dando vueltas por ahí, ¿no? Y después me acordé que mi vieja cada tanto cobraba unos pesos de las amigas de mi hermana o conocidos que venían a hacerse leer el té, ella leía, no sé, lo que te salía en las hojitas del fondo, ¿no? Entonces era como tan natural todo eso, ¿no? Que dije, bueno, vamos a armar una familia donde el sustento, donde el padre se fue al carajo y la madre y el sustento de la casa son estas entradas, ¿no? De trabajitos que se hacen, hasta que de repente, bueno, dejas entrar algo que es verdad, ¿no? O sea, y el niño tiene algunos poderes que parece que el resto de la familia no, pero él sí. Y ahí me parecía que entraba la literatura, ¿no? Donde, bueno, cualquier cosa contamos, ¿no? Lo que siempre decimos acá para algunos alumnos. Contamos cualquier cosa, o sea, ¿qué es lo que transforma algo en literario, no? Bueno, precisamente lo que sale del ordinario. No tanto, pero un poquito Claro. a veces. Quiere decir, conozco mucha gente que es muy buena escribiendo sobre, por ejemplo, que alguien fue y hizo mate, puso la pava. Es muy difícil escribir algo así que entretenga, pero, y lo hacen muy bien. Pero después a eso hay que ponerle algo más, ¿no? Esto de discutir cierto minimalismo, la idea básica. Porque en los cuentos de Carver, por ejemplo, que son minimalistas, se mueren niños, ¿no? Siempre lo decimos. Hay divorcios horrendos en los cuentos de Carver, pero es minimalismo. O sea, se supone las cosas mínimas de la vida. No Claro. es tan mínimo después. Entonces, un poco fui deformándolo para ese lado, de aquella vivencia a esta novela donde prenden fuego el unicentro. Que también era un deseo, ¿no? O sea, tenía ganas de prender fuego el unicentro, pero no tengo ganas de ir preso. Bueno, escribo una novela donde alguien prenda fuego el unicentro, ¿no? Un poco me interesaba eso, entre otras cosas. Por eso, no sé si responde tu pregunta, que no creo, que es Sí, lo que va a sí, pasar no. durante la siguiente hora. Eh, pero, está divertido. ¿Por qué decidiste contar la historia desde la mirada de este niño Arnaldo, que es maravilloso? Es imposible no empatizar con él. Un nene con muchos problemas de salud, por supuesto, con limitaciones para abordar y terminar de comprender el mundo. Y además lo difícil que es, me imagino, el trabajo de construir esa voz narrativa donde, bueno, ¿cómo trabajaste? ¿Con qué herramientas trabajaste para construir a Arnaldo y esa voz narrativa de Arnaldo, ¿no? Bueno, primero, al menos en mi teoría personal de las cosas, que alguien debe haber dicho algo parecido, seguro, o alguien no, un millón de atrás y para adelante también, que para mí hay tres elementos en la narrativa que son inalienables y que resumen bastante todo esto, que son la triple T, le llamo, ¿no? O sea, es el tono, trama y tema. Hay novelas o cuentos también, que son simplemente de tono, ¿no? O fundamentalmente de tono, donde el tono casi que escribe todo. Ujú. Por decir un ejemplo, El guardián del centeno, ¿no? Tengo miedo torero, por decir una que me fascinó, ¿no? La de Mebel. Las primas, sin ir más lejos. Claro.
Bueno, las cartas, esas cartas tan miserables en boquitas pintadas, está lleno, que tienen un gran tono, una forma de decir las cosas que son divertidísimas. Y bastante turbios también. Entonces empezó por un tono que empezó también en una novela anterior, que es Los pájaros de la tristeza, que tenía que ver con las voces infantiles que a mí me interesaban mucho desde obras atrás, eh, cuando todavía tenía pelo y me interesaban esas injusticias sobre la patria potestad, ¿no? Entonces dije, bueno, pero ¿cómo hablan los chicos de verdad? Yo no hablaba así como estos narradores de mis libros anteriores. Éramos más raros, ¿viste? O sea, de hecho, siempre conocemos a alguien que era más raro que nosotros. Entonces, un poco fue empezar a tomar la invención del lenguaje que hay en cierta etapa, ¿no? De esto que llamamos educación, ¿no? Y esa invención del lenguaje es real, hay cosas que adquirimos sin tanto ruido en el canal de comunicación, y cosas que las adquirimos como podemos, ¿sí? Siendo un poco más honestos, hay gente que está. Yo he escrito mal algunas palabras hasta entrado los 20, ¿no? O sea, ya con novelas escritas, ¿no? Pero hay cosas que se aprendieron así y no hubo mucha chance de corregirlo hasta darme un propio cachetazo para no hacer papelones si algún día publicaba. Pero fundamentalmente empezó ahí, por una cuestión de tono. Ahora, después no podemos hacernos los tontos con el tema de la trama, ¿no? Después tienen que pasar cosas, Claro. giros narrativos. A la trama siempre le digo a los alumnos, le llamo el sindicato de peripecias unidas, ¿no? Eso es un poco la idea de trama, ¿no? O sea, Claro. unidas por un hilo invisible, ¿no? que tal vez lleve varias lecturas revelarlo, ¿no? Pero tampoco vamos a andar dando vueltas a los pulóveres para ver si están bien cosidos. Aunque deberíamos, pero no lo compramos así. Eh, Así que de ahí empezó con Los pájaros de la tristeza, que seguía pidiendo un tono más en otra novela. Entonces me inventé un primo con poderes extraordinarios de estos personajes que no aparecen más en las siguientes, en Brujas, eh, y que encima vivía en un lugar que conozco muy bien. Hace poco fui a Carupá, ¿no? No voy a negarlo. Pero estaba muy cambiado, no era el Carupá que yo conocía, donde íbamos a comprar las zapatillas más baratas del mercado, ¿no? O sea, que había un famoso mercado, el que conoce Carupá, conoce el mercado de Carupá, ¿no? Eh, Ahora, Carupá y en tu novela parece casi yo no lo conozco, parece casi un pueblo fantasma, ¿no? Un pueblo llevado por la hechicería, ¿no? O sea, sí, lo está, lo está. Está cerca, está a 5 cuadras, está el cementerio de San Fernando, que es increíble. Tendría que haber turismo en el cementerio de San Fernando. Parece fascinante. Que tiene un osario muy terrorífico, pegado a las vías del tren, que si uno se estira un poquito viajando en el tren, ve los huesos. Es algo muy interesante. Me gustan, como Mariana Enríquez también, me gustan mucho los cementerios, ¿no? sí. Eran un lugar de juego los cementerios, de hecho, cuando éramos chicos, ¿no? O sea, era normal ir en bici o caminando al cementerio y entrar y quedarse dando vueltas, ¿no? En total estado de herejía, en completo estado de herejía. Eh, y bueno, entonces siempre se jugó con esa narración, ¿no? La narración de eso que está cuidado con lo que jugaba, ¿no? Cuidado con Macumba es lo mismo, ¿no? Esa vieja Claro. novela Macumba que leyó muy poca gente, pero que a mí me divirtió mucho escribirla, tiene que ver con estas cuestiones. Está todo muy enlazado, pero sobre todo con la idea de abrazarse y convivir con los miedos, ¿no? O sea, y empezar a disfrutar de los fantasmas de uno, ¿no? A medida que se fue muriendo gente en mi vida, ¿no? O sea, la familia sobre todo, uno empieza a desear el fantasma que antes no quería. Claro. De hecho, Es un poco. en tu novela parece no haber fronteras entre los vivos y los muertos. De Mm, hecho, los muertos parecen tan reales como los vivos. Incluso iría más allá. Esta especie de familia disfuncional que vos construiste, la familia de la protagonista, parece tener más vínculos, más afinidad con los muertos propios, incluso algunos muertos ajenos, que con los que ellos consideran los normales, ¿no? Que sería esa otra sociedad
con la que de vez en cuando se mezclan, quizás en el Unicenter, pero tienen más afinidad con ese mundo de los muertos, que es... hay una frontera con los normales, pero no parece haberla con los muertos, ¿no? Bueno, mira, en términos lacanianos, podríamos hablar de que lo que me interesa es esto que vos dijiste, lo de la familia disfuncional, ¿no? Que en realidad es un oxímoron, en términos lacanianos, hablando de lo éxtimo, ¿no? Esta cosa no solamente contraria a lo íntimo, sino mucho más profundo, pero me gustaba que este oxímoron de repente explotara en un funcionamiento hiperpúblico, ¿no? Como es un shopping, no es público, es Claro. hiperpúblico, ¿no? O sea, entonces esto de lo externo, lo íntimo expresado en lo interno de manera ontológica, ¿no? No es ni más ni menos que este chico con problemas mentales, maltratado en el shopping, ¿no? O sea, en la hipérbole social dantesca por excelencia, y de repente este pibe dice, bueno, yo los prendo fuego, los prendo fuego. Porque no hay otra. Porque no hay otra respuesta a esa hipérbole del otro, ¿no? De este sujeto leviatánico que es un shopping, ¿no? Aparte de porque me echaron, cuando yo trabajé en un centro me echaron muy mal, trabajaba Hay como como un una perro y aún así me echaron. hay como una mini revancha tuya entonces. Pero sí, la literatura tiene revancha, claro, sí, pero es una revancha lúdica, ¿no? O sea, Claro. eh, que no tiene que hacerle mal a nadie. O sea, es más, a veces vivimos de hacerle mal a una forma de mal muy extraña, ¿no? En la lectura. Lastimamos en la lectura. ¿Pero por qué lastimamos? Porque así es como la gente nos vuelve a leer, Claro. increíblemente. No, pero me reasusté con esta novela. ¿Va a salir una segunda? Te dicen. No tiene sentido. En la vida, si nos asustamos, salimos corriendo. Pero están dadas vueltas las reglas en la literatura. En, Inevitablemente, no. en Todo lo que ese, nos hizo llorar, vamos sí. por la segunda novela. No tiene En, sentido. en ese escenario que vos planteabas del Unicenter o en ese famoso centro de Carupá, que es como una especie de lugar aspiracional, más que nada de Edith, la madre de Arnaldo, ¿no? Se ponen en juego, y creo que está siempre en la literatura y en la vida real, por supuesto, la literatura toma mucho de la realidad. Esta cosa aspiracional de los deseos por satisfacer, ¿no? Esta cosa de tocar el progreso, tocarlo materialmente al progreso, ¿no? Y me parece que es muy gráfico lo que sucede cuando en una escena, no quiero espolear mucho a la novela porque imagino que hay gente acá que está siguiendo la charla que no la leyó y se la recomiendo fervorosamente a la novela. Eh, Cuando tiene esa escena de las zapatillas grandes, las zapatillas chicas con la vecina, bueno, esto es un síntoma casi de hacerse valer, ¿no? Desde lo material incluso. Sí. Ir al Unicenter y comprar y comer comida que comen los normales o comprarse ropa de los normales, es casi como haber sentido que había llegado, ¿no? Que habían alcanzado los objetivos. Más que nada, Edith piensa de ese modo. Sí, tiene que ver con esto que llamamos el paradigma de la normalidad, ¿no? O sea, Mm, entonces, de un lado, de los vivos y los muertos, el dualismo que manejamos siempre, que de repente el pibe empieza a tener, la madre se da cuenta de que tiene poderes reales, bueno, vamos a hacerlo plata. O sea, claro. esta explotación de lo fantástico mismo, que no nos podemos... lo fantástico es hasta qué punto terrorífico llega el sistema, ¿no? O sea, que es el verdadero monstruo, ¿no? O sea, bueno, Drácula está expuesto igual, ¿no? Como si fuera el Leviatán, ¿no? O sea, ese sujeto, el diferente, ¿no? El verdadero monstruo está ahí, es diferente y nos está controlando todo y no lo vemos. Hay alguien que dice que no escucho. Elsa, sí. Eh, Ahí le vamos a pedir Habrá que... a David. A vos se te escucha perfecto, va, por lo menos yo te escucho perfecto. Bueno, será una excepción, pero Elsa, bueno, digamos, todo me sirve para esquivar la pregunta, ¿no? O sea, y No, responderlo. está muy bien. No, mentira. Hago lo que puedo, ¿no? A ver, es una práctica cotidiana igual, la de ir siempre
buscando un camino adyacente, ¿no? O sea, decir, Claro. bueno, parece que estoy escribiendo para acá y que todo parece que va para acá y de repente ir para el otro lado, que entonces después me comporto así en la vida y me va para el objeto. Hablando en lenguaje, En lenguaje carupacense, no sé en cómo, mi cómo es lenguaje real, ¿no? O sea, el en mi único gentilicio. diccionario. El gentilicio de carupacense, sería el gentilicio de los Es carupanos. una buena pregunta, ¿no? No quiero que quede grabado. ¿Crees? Creo que sí. Los personajes parecen atados a su propio destino, por Puede más que ser. renieguen, ¿no? ¿Crees en esas cosas, más allá de que lo has puesto al menos en esta literatura? Yo creo que Eh, tienen que atarse a su destino hasta verlo bien en la cara. Y después intentar desatarse, ¿no? Pero a veces nos desatamos de cosas que no conocíamos. No nos llevamos muy a fondo. Lo veo todos los días con la literatura, gente que ingresa, que entra, sale, no era lo mismo. No sé. Y está bueno llevar algo a fondo, por oscuro que parezca, ¿no? A veces hasta por tóxico que parezca, ¿no? Pero bueno, hay como me diría, no, pero que, no sé, che, estoy desconfiando un poco de esos absolutos, ¿no? Eh, bueno, al menos literariamente hablando, en la construcción literaria siempre hay que preguntarse una vez más, ¿y qué pasaría si ahora el personaje tal cosa? No, pero ya lo tenía cerrado, la idea ya estaba resuelta. Y qué sé yo, mientras no esté publicado, el texto puede volver a revisarse esto de la claro. idea, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos que hay un proverbio muy lindo que dice que las visitas y el pescado eh, que las visitas son como el pescado, al cabo de 3 días apestan, ¿no? Y un poco las ideas son muy parecidas, ¿no? Las ideas, si uno las tiene mucho tiempo en la cabeza, se pudren. Se pudren, empiezan a oler a podrido. ¿Y qué pasa? Que al tiempo uno se va a sentar a escribirlas y resulta que lo único que va a pasar es que le va a parecer que es una porquería. Pero ¿cómo si mi idea estaba tan buena? Bueno, sencillo, tu cerebro, a la sombra de lo que vos vivías mientras veías el partido de la fecha o comprabas el celular de moda, tu cerebro estaba escribiendo esa novela o ese cuento. Allá al fondo, en la sombra, bajo el sauce. Y entonces, cuando te sentás a escribirlo, resulta que ya lo habías escrito, pero no en soporte página. Es Claro. un pequeño detalle. En el soporte cerebro, que es un soporte bastante insoportable, ¿no? Ir volviendo a la cuestión social, perdón, digresión o dispersión más o menos, lo de las zapatillas es un tema que parte de alguna cosa biográfica que de chicos nos daba mucha bronca a mis hermanos, que era un quilombo comprar zapatillas. Uno lo va deformando en diferentes novelas, un poquito en Las Garras, otras, pero era un tema que siempre estuvo y que cada tanto vuelve el fantasma de las zapatillas. Es un fantasma muy vívido, ¿no? O sea, decir, cuidar las zapatillas porque éramos 5 hermanos y la verdad que era una patada en los testículos, ¿no? O sea, Sí. decirle, che, más se me rompió la zapatilla. Entonces, de repente, a uno le daba bronca esas cuestiones y en esta novela lo fui deformando una vez más, viendo una nueva cara, a ver hasta dónde podía llegar con la cuestión. Ir siempre sacándole una palada más de tierra al pozo. Eh, Así que todavía lo dice Carlota, Bueno, gran novelista Carlota. Eh, Alumna, la voy a mandar al frente. Está terminando una novela que se llama Nadie nacerá en noviembre. Terrible título. Y bueno, felicitaciones. Así que terrible novela. Por suerte, mejor que cualquiera de las mías. no Por digas suerte, hay eso. futuro, ¿no? Hay futuro, ¿no? Eso es indudable. Nosotros, también debe ser por el trabajo de la fundación, encontramos gente que escribe, que tiene aparte un puñado de años, envidiables puñado de años, nada más, ¿no? Y que uno dice, bueno, sí, verdaderamente tiene futuro la literatura argentina en este caso. Así que, bueno, eso nos pone bien como Sí. lectores, ¿no? Porque uno disfruta, es un proceso que todavía, es una experiencia maravillosa la lectura, así que disfrutamos. Eh, Te quería preguntar, porque bueno, la novela tiene escenas y situaciones que son muy trágicas, ¿no? Realmente trágicas, perversas, pero imagino el proceso de redacción,
de tu responsabilidad, de lo que implica dar terminado un libro, que es todo un tema. Considerar que un libro está terminado ya es una discusión en sí, pero me imagino lo que habrás disfrutado, porque hay pasajes que son realmente de un humor increíble. O sea, terminás a las carcajadas leyendo algunos capítulos, y me imagino el proceso, inmediatamente pienso en el autor, digo, lo que se habrá reído él escribiendo todo esto, ¿no? Sí, Es- la verdad que sí, por eso la quise publicar, ojo. No es que por suerte no publico todo lo que escribo, porque sería un papelón y aparte un acto de egoísmo increíble a nivel mercado, que ya de por sí es egoísta, ¿no? O sea, pero me reí mucho, de verdad me reí mucho. De hecho, hay un viejo proverbio que dice algo muy sencillo, ¿no? Que hay dos géneros son muy difíciles de escribir, la comedia y el terror. El terror, porque si lo escribís mal, puede causar mucha gracia. Y Mm. la comedia, porque si lo escribís mal, puede causar terror. O sea, y aunar ambos, a mí me parece hermoso. Que te asustes un poco, pero que te rías con los muertos, me parece hermoso. Me gusta mucho esta película de dibujitos de Tim Burton, ¿viste? El cadáver de la novia. Sí, sí, sí. Me parecía hermoso esto de que el mundo de los muertos era más, tenía color y el de los vivos estaba en blanco y negro, ¿no? En pleno victorianismo, ¿no? Me parecía hermoso, era el lugar de los prejuicios en el mundo de los vivos. Y siempre me acordé del momento de tranquilidad que tenía mi madre. Mi madre falleció en una Navidad, imagínate. Imagínate si había literatura en casa. Sí. Navidad, 25 de diciembre, inolvidable, obviamente. Por supuesto, no tratado en terapia, como debe ser. Porque si no me quedo sin material, ¿no? Claro, Bueno, está muy. no, al pedo cagar. Bueno. Eh, y ella a veces se quedaba muy tarde en la oscuridad de la cocina, fumándose un cigarrillo, tomándose un vaso de vino o tomando un té, era muy de tomar té también ella. Y, y yo una vez me acuerdo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Viste, ahí en la oscuridad mirando por la ventana. Y dice, estoy hablando con mis muertos. Mira. No, a ella se le había muerto todo el mundo, o sea, así que no le quedaba nada. Los que estaban ahí molestando. Y yo dije, wow, ¿viste? Eso es un nivel de superación hermoso. Sí, claro, por supuesto. Todos Envidiable, los totalmente. terrores ajenos, no, bienvenidos sean. Sí, por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. Y un poquito me amigué con todo eso, ¿no? O sea, de hecho, ahora en septiembre, ojalá que en septiembre, octubre salga la nueva novela también en Factotum, que bueno, todavía no está definido el nombre, pero ya le gustó mucho al editor, que por ahora se llama Zombie de mi esperanza. Pero bueno, va a cambiar el título, porque tal Mm, vez sea, como es una novela sobre el tango Volver, ¿no? mm. Que Volver son unos escritores muy borrachos que se juntan y uno, un día antes de morir, le pasa el dato a este escritor, un alter ego, ¿no? Que le dice, tenés que investigar el tango Volver, porque, escúchalo bien, resulta que descubren que en realidad Gardel lo escribió para ayudar contra una invasión zombie, ¿no? O sea, porque volver es zombie. Quiero decir, ¿qué es volver si no es ser un zombie? Y empieza una cosa muy graciosa entre el pasado, en este futuro, con esta cuestión de volver, eh, porque si no, ¿qué es? Bueno, si uno analiza la letra, trata sobre zombies, estoy absolutamente convencido. Pero bueno, la cuestión es que el tipo este va de acá para allá y va con un travesti muy extraño y muy divertido a un pueblo, va por otro pueblo, se prende fuego un pueblo, también estoy con el tema piromaníaco. Sí, sí, con Y el en un fuego momento, terrible. bueno, vuelve al cementerio de la Chacrita porque el tipo de la cementerio de la Chacrita lo quería matar a él y no se daba cuenta. Luego, cuestión ahí descubren que Gardel está vivo y es un zombie. Y lo tienen ahí escondido en el cementerio de la Chacarita. Pero él tiene que ser el protector de Gardel. Se lo lleva a vivir a la casa. En la casa, bueno, obviamente, como es Gardel, zombie o no, le caga a la novia. ¿Viste? No, Y uno dice, claro. Pero claro, se la pero es llevó un Gardel. zombie, pero es Gardel. Es Y como me Gardel, dijo mi claro. amigo Federico Sandler, Gardel es Gardel. Zombie o no, Gardel es Gardel. Y bueno, después no te voy a contar más. Pero es muy divertida Sí, sí. y tiene que ver con esta cosa de entrar a los cementerios de noche, ¿viste? Y todo muy Hay, pseudo hay, terrorífico, hay pero lugares comunes en tu literatura. Hay lugares. O sea, y está bien, y eso habla de tu salud mental también, ¿no? Escribir siempre con los.
Atravesás No, por... no. Otro oxímoron, no. En lo mental, acá no hay salud. O sea, no, de hecho, lo esquivo todo lo que puedo, ¿no? O sea, no, No te no, psicoanalizas. ya estoy. No, no. La última vez me di de alta sol. Muy bien. Lo di de baja, como a Fiverr. No, está muy bien, está muy bien. Sí, Pero mirá lo que te digo, tuve más tiempo telecentro que terapia, así que imagínate eso. no, mirá que hay que tener Tan mal no telecentro, estoy, pero telecentro es terrible, te digo, la por verdad que eso. lo padezco a telecentro. Sí, sí. Pero hay belleza, hay hay determinadas frases. Mira, me anoté dos, podría haberme anotado Mira, 50. Anoté dos porque me parecen de una belleza, las quiero compartir. En un momento dice Edith, anoté dos de Edith, que quizá uno va con Arnaldo porque es un personaje bellísimo, Arnaldo, pero me anoté dos de Edith porque me parece tan franca, tan directa, tan sincera, sin dobleces, me parece Edith. Dice, el mundo es lo que es a los ojos. La maldición del ser humano es tener ojos. Lo dice, bueno, hablando y criticando esta realidad, ¿no? Dice que el hombre, si en verdad, casi que los otros sentidos no serviría, no habría tal nivel de conflicto en la sociedad y entre los padres, entre nosotros, y no habría, no sé cómo, creo que no hay tanta... manera de evitar el conflicto, pero no vamos a ir a eso, porque, Pero me pero pareció muy igual te bello, me diría, pareció no, bellísimo está, eso. Y después eh, te leo la otra, te leo la bien, otra. bien. Creo que van de la mano, además. Creer es vivir en un mundo que está al ladito del real. Creer es vivir en un mundo que está al ladito del mundo real, ¿no? Sería, del real, dice. Bellísimo. Bueno, gracias. No me acuerdo en Bellísimo. absoluto de haber escrito eso, pero te creo. No, está. Pasó tanto tiempo, es que te diría, es más, te diría, preguntarle al autor, porque pasaron como 8 años de esa novela, de la escritura real. Sí. Y acá estamos, ¿no? O sea, Pero en es el verdad que camino, el mundo de las creencias es un mundo paralelo que muchas veces se puede sí, llegar a tocar con el real, pero a veces no tiene ni punto de contacto o de comparación. sí, Es es un, verdad. Digo que te interpela también, digo, en esta cosa entre lo terrorífico y lo humorístico, entre lo trágico y lo cómico, es imposible que no te interpele, te atraviesa esta novela, los personajes, y estas frases al menos, que Arnaldo solo se recuerde el nombre de Carupá, más allá de los nombres propios, que solo recuerde Carupá, también es un síntoma, digo, no sé, a mí Sí, es algo, bueno, lo traumático dando vueltas, ¿no? Lo traumático sí, grabado a hierro candente, ¿no? Eh, y que el aspiracionismo igual en la novela está, creo, desde el principio, porque tenía que ver con eso, con lo que Jauretche llamaría el medio pelo, ¿no? O sea, claro, eh, que es terrible, pero para la madre una palabra linda es París, no París, Carupá, no. Uno dice, ¿viste? No sé, porque bueno, esa cosa pero hay belleza acá. Es más, yo no diría humor. Creo que el humor viene cuando tengo alguna cuota a contrario sensu. Creo que empieza, a mí el humor no me pone feliz. Me pone feliz y algo que no sé, algo raro y entonces me sale el humor. Pero a mí me parece algo súper feliz que haya una dimensión donde, donde uno pueda tener al fantasma del abuelo en la casa. O sea, qué sí, sé yo, ¿me entendés? ¿Cómo está bueno? ¿No? Me parece sí. hermoso. O sea, Mantener un vínculo y un diálogo con los muertos para mí me qué parece felicidad maravilloso. mayor. O sea, a mí me parece muy, muy lindo. De hecho, en la novela que estoy escribiendo ahora, en el personaje, es como la segunda parte de la de Gardel, ¿no? Donde el personaje ya no es escritor y se transforma en una especie de medium que por alguna razón lo contratan para hacer cosas que no sabe hacer, Mm, ¿no? O sea, como una especie de brujo de Carupá, pero en de acá. Capital. Y entonces un agente del Bafisi lo contrata porque tuvo un problema. Vino Jim Jarmusch a la Argentina, el gran director de cine, entonces le hicieron un homenaje en el Bafisi y el tipo se cansó de los abrazos, todo eso, se fue a caminar por la calle Corrientes. Entonces en ese momento, caminando, fumándose un cigarro, esto que lo otro, pisa la estrella, viste que hay estrellas de los famosos, Sí. pisa la estrella de Hugo Sofovich y se posee por Hugo Sofovich.
Bueno. Y uno dice, el mejor director de cine de la historia del cine independiente es por el peor director de cine de todos los tiempos, que igual Claro. admiro mucho porque me dan una extraña e hiper contradictoria emoción las películas de Hugo Sofovich. O sea, ¿no? O sea, no puedo creer, ¿no? Sí, Esto sí. de expertos en pinchazos. Es todo lo mal que está, todo lo que no sobrevivió. Igual lo miro y digo, qué ridículo, ¿viste? O sea, y me causa una especie de, no sé, no puedo dejar de verlo. Cuestión, y entre medio, el tipo también recibe otro, bueno, es más complicada la trama, bueno, entonces tiene que cuidar en otras habitaciones de su casa a un niño que tiene una madre muy preocupada que trae al niño que parece que también está poseído, pero su problema no es que está poseído para la madre, sino que está poseído por un anarquista, en este caso Osvaldo Ah, Bayer, ¿no? ah, Entonces esta mujer no está preocupada sino que no le molesta la posesión, le molesta que su hijo sea un anarquista. Entonces claro. hay que sacárselo del cuerpo, ¿viste? Porque ante todo las preocupaciones sociales. ¿De qué van a decir mi hijo, el comunista, anarquista? Entonces este tipo tiene que hacer algo así. Bueno, el niño participa en la película de Jim Jarmusch con Hugo Sofovich, que tiene que escribir, ganan el Oscar en un momento. Entonces ahí el problema es otro, que Jim Jarmusch no quiere que se le vaya a Hugo Sofovich del cuerpo, porque parece que le está yendo bien. Bueno, ahí el conflicto con el medio. Entonces, se puede hacer humor con las cosas que nos aterrorizan, ¿no? O sea, de hecho, qué sé yo, siempre le digo a los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace héroe a Batman? Batman es un garca, Batman. Está bien que sea, es el tipo que defiende al status quo, bueno, eso es cosa de otra. Pero Batman sí tiene un superpoder verdadero, más allá de la guita, los superautos, y lo que sea, y Alfred, y un esclavo, ¿no? Batman lo que tiene es que superó su mayor miedo, que son precisamente los murciélagos. Mm. Entonces, no es que lo superó, aprendió a convivir con ellos. Tal es así que se llamó a sí mismo el hombre murciélago. Lo cual me parece muy, muy divertido esa lógica, ¿no? O sea, se viste de murciélago porque porque es su mayor miedo. Entonces, bueno, hay esa búsqueda de reírse de lo que nadie quiere mirar para allá, ¿viste? Eh, qué sé yo. ¿Te Sigo parece, esquivando Luis, las que... preguntas. No, hablando de eso, de preguntas, me gustaría ir con David y abrir el micrófono para que la gente que está hoy te pueda preguntar lo que quiera o hacer los comentarios que les parezca. ¿Te Bueno, parece? ¿Te parece? Sí, David, sí, muy invitamos bien. a quien quiera hacer alguna pregunta que levante la mano. ahí está. Claudia Castro veo yo desde acá, ¿no? Sí, Claudia, Claudia. Claudia, si querés, ahí está, desmuteate y lánzate nomás. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias a la Balandra. Bueno, me encanta este escritor. Bueno, felicitaciones, felicitaciones todo lo que estoy escuchando. Este mundo de los muertos, bueno, fascinante, fascinante. Quiero que hables un poquito más de cuando dijiste que las ideas se pudren como el pescado. Yo que quiero escribir, me interesa eso. ¿Me decís algo más cómo hacer para eso? Cuando explicaste lo que si las ideas se quedan mucho en el cerebro, se pudren, como un Sí, tópico para los que queremos escribir, por favor. sí, no, está buenísimo. Me parece es una hermosa pregunta y es un tema que a mí me interesa mucho. Mira, esto es el reino de la casuística, ¿no? Donde cada caso es único. Pero sin embargo, una de sus formas, y es para tener en cuenta, es que cuando se te ocurre algo, por más que esté en pañales esa idea, sentate y empieza a escribirla precisamente porque se puede pudrir. Y después va a ir creciendo la idea, ¿no? Siempre hablo con los alumnos que no le pidas a la primera escritura que sepa piano y ruso, ¿no? Ni tampoco que haga lanzamiento de jabalina y gane los Juegos Olímpicos, ¿no? Recién acaba de nacer el texto, dale lugar a que crezca, pero desde el texto. La cabeza puede ser muy engañosa y créeme que si se te ocurrió una eureka, va a empezar a trabajar a nivel mental esa idea. Y por supuesto va a llegar un momento en que te va a aburrir, es como ver una película 500 veces. O sea, no hay chance de que puedas tener un poco de alivio con ese texto. Te vas a aburrir. Y eso es bastante terrible. Eh, lo que siempre les digo también es que
si uno no se siente a escribir es porque tiene miedo. No, y si sale mal, ¿no? O sea, y si lo que a mí se me ocurrió no está a la altura, no queda a la altura de mi eureka en la página, bueno, ahí hay que recordar que estás escribiendo, que nadie te está mirando, que la puerta está cerrada y que para que sea publicado puede faltar un montón de años. No hay que olvidar ese punto, y por eso uno escribe textos y no libros, ¿no? O sea, que era una refutación que le iba a hacer al querido Gastón, ¿no? O sea, yo jamás me voy a poner a escribir un libro en mi vida, ¿no? O sea, escribir libros los escribo cuando los leo y los marco, ¿no? Pero libros, no. Uno escribe novelas o cuentos, ¿no? Hay gente que escribe poesía, perfecto, pero de ahí a que llegue con una cosa de tapa y contratapa y alguien te pueda hacer una crítica, falta un montón. Y sobre todo esta noción dentro del crecimiento que puede tener una idea en su construcción, hay que recordar que la primera escritura es el oficio, y desde la segunda en adelante empieza el arte. Uno no puede pensar una primera escritura como arte. O sea, tiene que ser sangre, sudor y lágrimas, viejo. O sea, es trabajo, es darle a las teclas, equivocarte, te van a faltar tildes en algunos lados, porque nadie está mirando, y ahí es el momento en que te decís, bueno, ya escribí 5 páginas, me hago los mates de vuelta, pongo música, y sigo disfrutando, porque si perdés lo lúdico, como siempre digo en estos casos, estás cagado. Estás cagado. Y ahora, ¿qué pasa con esto de la idea, Claudia? ¿No? Sí. Claudia, ¿se te ocurrió el viaje entre 2 amigos para ir a un recital en Olavarría? ¿No? Bueno, uno dice, es muy clara la idea, pero tal vez se puede ir inflando ese globo, ¿no? Y si en el camino se encuentran a alguien, no, pero mi idea era que lleguen al recital. No, si vamos a estar así tan duros con la idea, ahí es el problema, no es que la dejes mucho tiempo en el cerebro. Como dice el proverbio, los dientes caen porque son rígidos y la lengua resiste porque es flexible. En estos casos es muy importante mantenerse flexibles para que la idea vaya mutando, ¿no? No continuar con la idea original. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero puedo hablar un par de horas sobre esa pregunta más porque me interesa mucho. Hay veces que dejo textos en mi cabeza, como textos que están escribiéndose mentalmente, sabiendo igual que cuando bajen a papel van a tener que cambiar mucho. No van a poder mantenerse estables. Si no, es como conocer a alguien a distancia. Tenés que aceptar que la realidad va a ser un nuevo juego en ese caso. Pero bueno, y acá ahí dice... Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Seguimos con Marta García, que bajó la mano, no sé si es porque su duda ya está respondida. Ok, listo. Está contestada, gracias. Listo. Gracias a vos, Marta. Bueno, aquí en el chat dejaron Pablo Vázquez, pregunta cuáles son las señales intelectuales o sensoriales que te indican que un borrador ya es otra cosa. Ya llegó algo así como un texto terminado, si existe algo así. Sí, yo creo que sí existe, es como, pero no pasa a ser de creencia. Primero, Pablo es un gran escritor, recientemente tuvo un buen paso por la Bienal, así que le auguramos un gran futuro. Un tipo gran escritor, no sé para qué tomó taller alguna vez, pero bueno, la verdad que es un grosso. Así que un abrazo, Pablo. Y yo, repito, esto es casuística, ¿no? En mi caso particular, después cada otros tendrán otra forma de ver las cosas, hay un momento en que sentís que el texto está terminado, pero por eso hay que educar bastante el ego más que el texto. No es una cuestión de texto. El texto siempre puede continuar, pero en algún momento hay que hacerle caso, ¿no? Esta es la parte polémica de la noche, hay que hacerle caso a Woody Allen, que decía yo no sé cuál es el camino al éxito, pero sé que el camino al fracaso es querer convencer a todo el mundo. No va a pasar eso. Y está todo bien con esa cuestión. No hay chance, y en algún momento tenés que soltarlo para más o menos a una cierta cuota de lectores que sabés que le puede llegar a gustar esto. Después, por hechos extraordinarios, el texto puede llegar
a Burundi, no lo sé, ¿entendés? Y ganarse el premio de la Feria de la Luna, qué sé yo eso no lo controlo, ¿entendés? Hay gente que lo controla, no es mi caso, pero calculo que hay gente que organiza estas cuestiones, como bien se sabe en cultura, no está exenta de las cuestiones políticas generales, ¿no? Pero en general uno tiene que escribir con esa libertad de saber que es una botella lanzada al mar y que no sabes a quién le va a parar. Ahora, también hablando del ego, una autocrítica tiene que haber. Si el texto es ontológicamente entretenido, está bien escrito, formalmente está bien escrito, tiene la coma en cualquier lado, en todos lados, bueno, no, si es así, todavía le falta trabajo. ¿Formal o sustancial? ¿Tiene herramientas o simplemente cuenta una cosa, le da para adelante y nunca pasa nada? Y fijémonos si va a ser un libro, ¿no? O sea, un poco de autocrítica hay que tener. Sí, pero tiene giros narrativos, un poco al menos, en cuestiones de tono. No todos los giros son idénticos, ¿no? Como tampoco la música, etcétera, todos parten del mismo lugar. ¿Tiene sus sonidos y sus silencios? ¿O todo es hipérbole? ¿O todo es silencio? Hay que ir dirimiendo estas cuestiones para que, bueno, uno se sienta satisfecho de que si hay alguien que va leyendo tu libro en un subte, se pueda perder de estación. Si eso se cumple, estamos bárbaros. O sea, ahora, uno no puede decir, hey, pero se publica cada porquería, ¿por qué el mío no? Y bueno, no, eso ya es combatir contra los molinos de viento. Va a salir mal. O sea, no son discusiones que hay que tener. Porque te enfrentás con un escarbadientes al ejército norteamericano. Nadie así no está, bueno. Es demasiado grande esa pregunta. Pero uno sabe hasta dónde, y así también sabe que si lo rechazan se están perdiendo algo. Pero uno primero tiene que saberlo antes si lo hizo bien o no. Ahora decir, no, así está bien, más no puedo. No, ya procrastinar no. Yo creo que es un hecho, por eso digo que es un hecho del ego, que uno tiene que saber cuánto trabajo le puso a la cosa. Que no es una cuestión de mercado. Después capaz que no te lo publica nadie, pero como le pasó a un montón de textos que los rechazaban porque, qué sé yo, y después ganaron el premio Nobel de Literatura los autores. 100 años de soledad, ¿cuántas veces lo rechazaron? Te lo contaba el autor, como 50 veces lo rechazaron. Yo vi el original, estaba lleno de errores de ortografía, tiene razón, está bien. Pero el texto era una obra maestra. ¿Qué pasó? Qué sé yo, los editores a veces eligen bien, a veces mal. Como contaba un chiquito hace un par de años, el padre, famoso editor, lo estaba retando porque se sacaba malas calificaciones. Esto es real. No me tienen por qué creer ni salir a comprobarlo, ¿no? Esto no es nuestro, no está, puede ser un cuento. El padre lo estaba retando por las malas calificaciones y el chico lo escuchaba, y el padre dice, vos no podés hacer esto, vos tenés que ir a Oxford, que esto y lo otro. Y el hijo, al final del monólogo, le dice, papá, ¿vos qué decís? Si vos rechazaste Harry Potter, lo mató, listo. Lo mató. ¿Qué sé yo? Hay gente que rechazó el mejor negocio de la invención de la guerra moderna, Harry Potter. No podemos hacer nada con eso. Y pasa, y capaz que tu libro es Harry Potter el día de mañana. No lo sé. No hay que quemarse la cabeza con eso, pero sí está bueno darle... a veces soltar, Pablito, soltar. Si el texto... escribí otro. Yo, una respuesta adicional y tal vez más correcta que la anterior es, creo que escribiendo un nuevo texto de otra cosa vas a darte cuenta si el anterior estaba bueno o no. Yo soy bastante así, yo no corrijo un texto mío sino empezar a escribir otro. De hecho, escribo varias novelas a la vez, pero por una cuestión técnica fundamental para mí. Es lo que llamo la infidelidad creativa, ¿no? Necesaria en estos casos, porque si una novela se traba, me voy con la otra. Muy Wosofovich todo, pero no importa. Ahí está la raíz del vínculo. Bueno, hago lo que puedo. Así es la vida. Está muy bien. No, ya estoy pelado. Ya estoy... Bueno, no sé si responde a esa pregunta, pero empecé a escribir un texto nuevo, si estás dudando demasiado de ese que no terminás de corregir, Pablo.
ese lo va a destrabar. El nuevo lo va a destrabar. Y si no, uno nuevo, y uno nuevo, y uno nuevo, hasta que solito se corrige gracias al aprendido en el texto siguiente. Porque la escritura también enseña escritura, ¿no? O sea, no solamente una charla sobre escritura, tenés que ponerte a escribir, ¿no? Esto es un oficio, y los oficios se aprenden en la práctica, no hay vuelta que dar. Quiero decir, mi primera novela, siempre lo digo, es mi primera novela publicada es la número 21, 20 novelas malas, chotas como ella sola, pero bueno, ojalá no lo hagan en sus casas, ¿no? Ojalá que la tercera ya se publique, pero yo escribía mal de verdad. Así que sigo escribiendo mal de verdad, pero aprendí a corregir. Bueno, la corrección es clave, ¿no? Sí. La corrección es clave La para los textos. corrección no de la coma solamente, ¿sí? Claro, Sino de borrarle sí, 50 páginas. Sí, sí, tal cual, absolutamente. Pero quedan 30. Y bueno, tendrás que escribir 50 más. Arrancá de nuevo de última, sí, tal cual. Bueno, la de Gardel esa la escribí 3 veces. La reescribiste. Entera, ¿eh? No, corregí. La escribí de cero. Sí, sí. Tipo, había una vez de cero. A veces es necesario, y a veces que te pasa que escribís una novela de una y sale. Me pasó con un par, me pasó. Macumba se escribió de una y casi la versión que escribí se publicó así. Qué sé yo, Las Garras también la escribí en 2 semanas y casi que era, no era mi versión, le sacaron como 100 páginas, pero quiero decir, sacándole esas 100 páginas que le quitaron, claro. Casi no se tocó. Te propongo, Luis, porque hay mucha gente que quiere preguntar y ya nos quedan poquitos minutos. Si vamos bueno, dale, voy a contestar más breve. Pregunta y respuesta, sí. Marta. ¿Quién tiene? ¿Marta? Sí, sí, perdón. Sí, disculpa. Se había respondido, pero la pensé mejor. Vos habías dicho, bueno, con esto de las ideas, volvemos a lo otro que decía alguien por ahí. No, bueno, que vos habías dicho el tema de las ideas, viste que cuando tenés una idea, sentarse a escribirla. Lo que yo te preguntaba era, claro, que vos decías sentarse a escribirlo y ahí, digamos, ¿qué pasa con todas esas reflexiones que normalmente se hacen como en qué personas se escribe o los personajes? O si te pones a escribir igual lo que sale, así como viene, no sé, ¿qué es lo que vos, claro, Eso. ¿A qué le llamás una idea? Porque vos decías esto de el viaje de 2 amigos a un recital a Olavarría, o sea, ¿qué sería la idea? ¿O sería todo? ¿O qué es lo que tenés en la cabeza? Ese es el eureka. Es lo primero que apareció. Che, me parece que quiero escribir una historia que vaya por acá, no sé qué, esto, que vayan revisando en pueblos abandonados hasta llegar al recital. No lo sé, estoy improvisando. ¿Sí? Que de repente uno entre en una casa y se encuentre con que hay una foto suya, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo? En un pueblo abandonado, en una casa cualquiera abandonada, hay una foto suya. Qué raro, ¿no? Ya es un hecho extraordinario, ¿no? O sea, que rompe con lo ordinario. Voy improvisando eso, después capaz que queda bien o mal. No lo sé, no es la escritura final. Pero si no te convence, lo borro. Y vuelvo a ponerle lo que ahora sí me convence. ¿Sí? Y si no te surge lo que te convence, bueno, ahí sí pensaré. Pero pensar viene después, ¿sabes? Pero el tema de la persona sí lo pensás antes, sí. ¿Desde quién? ¿Quién es el narrador? No. Lo primero que me aparece. Me pareció que un pibe le dice al otro y que se lo dijo en primera persona, empiezo en primera. Después digo, che, me parece que queda mejor en tercera. Y lo corrijo. Para eso está la corrección. ¿No? O sea, pero no querer resolver todo en primera escritura. Porque muchas manos en un plato hacen garabato, decía mi vieja. O sea, y tiene razón. Tenía razón, lo tiene todavía. Pero el chiste es que le des lugar a las correcciones. Pero igual escribí mucho primero. Porque ¿cómo vas a corregir sobre lo que no está escrito? No, o sea, en el aire. ¿No? O sea, no está bueno corregir en el aire. Está bueno corregir con un poco de autocrítica sobre lo escrito. Pero ¿qué pasa? En general a veces decimos, no, ¿cómo voy a borrar? Pero lo que me costó escribir esto, ¿cómo lo voy a corregir? Bueno, es un oficio. Hay que laburar más en esto. Y agachar la cabeza y corregir. Porque eso tiene que ser divertido igual. Che, bueno, no, pará, pero me va a costar borrar estas 10 páginas. Bueno, vamos a calentar el mate porque si no, no va a funcionar. Y volver a poner el culo en la silla. ¿No? O sea, ahora, mágico no va a ser. Cada tanto va a aparecer ese escrito mágico que se escribe en primera escritura y sale así. Pero no podemos esperar eso. Porque
porque aparte nos estamos perdiendo lo más divertido del oficio. Claro. Es precisamente esto que escribir un rato, después mostrárselo a un amigo, cuando... por eso digo, no, estamos perdiendo lo lúdico. No, pero yo te estoy diciendo, me rompí el alma escribiendo esta oración. Y bueno, pero no va. Qué bueno, pero no te rompiste tanto el alma, te hizo mejor en algún punto. No, pero yo quiero que lo vea en la humanidad. Y no, ahí ya es un tema. Volvemos a la misma respuesta, el ego. El ego, a la gente le cuesta corregir por un tema de ego. No quieren quitarle páginas a su texto perfecto. No quieren romper con la idea original. No, si a mí se me ocurrió así, yo lo defiendo. No, bueno, sí, en algún momento tenés que defender tu texto, pero no tan temprano. Si no es como esto de, viste, el llueve, gobierno ladrón, el proverbio oriental, ¿no? Cualquier cosa es culpa del otro, no pará, ¿viste? Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perdón. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Marta. Javier Lara pregunta, y en el caso de querer escribir una novela ligera, estilo japonesa, y ya se tiene toda la historia en la cabeza, ¿cómo podría plasmarla? Bueno, ya está todo en la cabeza, simplemente se plasma. No hay nada, no hay ningún secreto en esa pregunta, Javi, pero me parece que está demasiado rígida, ¿no? Que es como, es como planear el futuro, ¿no? Y si no sale así, yo creo que al momento de plasmarla, me parece que te vas a encontrar con alguna sorpresa. Porque no hay ruido en esa proposición, no es una pregunta, es una decisión casi... yo creo que habría que soltar ese absoluto, ¿no? Y jugar un poquito con ese texto. Tal vez, no sé, los planes... Como dice Borges, el destino puede ser despiadado en tus mínimas distracciones. Yo creo que ahí hay trampitas escondidas que pueden salir mal. Que cuando las pisen, algo va a volar en pedazos. Pero capaz que qué bueno tener una novela entera en la cabeza. Pero no me pasó. Y capaz que a alguien le pasó. Igual me gustaría probar a ver qué sale de eso, a ver, de escribirla primero completa en la cabeza. No sé si habla Javier ¿ya la escribiste? ¿Dónde está Javier? No lo veo. A ver si se puede desmutear Javier y... Sí. Acá, Javier Adrián Lara. Ahí está, Javier, sí. Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? Bien. Sí, o sea, lo he pensado como una trilogía. Se escucha muy mal. Sí. ¿Puedo arreglar mejor? A ver. Hola, ¿se me escucha? Ahí. Sí, perfecto. Sí. Bien, perfecto. Lo que decía es que la pensé como una trilogía. El tema es que las novelas ligeras, aunque sea una trilogía, tienen muchos volúmenes. Entonces, una primera parte puede tardar como cerca de 20 o 40 volúmenes. Por eso preguntaba de la novela ligera. Te lo digo con todo el amor del mundo, Javier, ¿sí? Sí. Estás pensando mucho. Sentate a escribirlas y fíjate. De verdad te digo. O sea, cuando uno piensa demasiado de eso, lo único que va a hacer es procrastinar y no lo va a hacer nunca. Es lo que pasa en general. Yo las veces que pensé cosas como las pensaste vos, los colegas que pensaron las cosas como las estás pensando o planeándolas demasiado, después no se hacen nunca. No pienses tanto. Acordate de la historia que se te ocurrió de entrada y sentate a escribirla. Tal vez termina siendo una sola novela larga o una serie de cuentos. Regalásela al mundo. Vale la pena que se escriba esa historia, más que planearla antes de hacerla, porque después, capaz que justo un movimiento no es igual. Esto es como a mí me gusta mucho el ajedrez. No sé si les gusta el ajedrez, pero es hermoso. Y hay veces que aprender aperturas de memoria, los 12 primeros movimientos, es totalmente... Está bien hacerlo. La cagada es cuando del otro lado del tablero
te juegan un poquito diferente y ya tus 12 primeros movimientos los tenés que tirar a la basura. Entonces, a veces hay que mirar lo que está pasando del otro lado. Por eso digo, del otro lado, en este caso, si vos jugás con blancas en el tablero de las negras, en el lado del tablero de las negras, tal vez ese sea el proceso de escritura real. Que cuando te sientas a escribirlo, tal vez pasa otra cosa a tu plan. No pierdas tu tiempo en tanto plan, ¿no? O sea, en este caso los planes están hechos para romperse. Me parece que va un poquito por ahí. De verdad no hagas tanto plan ni sigas tanta línea literaria, porque tal vez lo de japonesa no ingresa nunca. Y hay novelas japonesas muy largas también. Realmente larguísimas. De hecho, tengo un antepasado, mi tatarabuelo, era el maestro literario de Natsume Soseki. Increíble, lo averigué hace poco. El que escribió Soy un gato. Y Soy un gato es una novela, es larguísima. Ahí rompe con el sentido japonés de novela breve, que no sé cuál sería exactamente eso, porque Kawabata y Mishima no eran tan breves. No, escribían largo, Mishima, a mí me encanta Digo, Mishima. hay mucho plan en esa proposición de escritura y habría que ver cómo es en el momento real de escritura, en el lado de las piezas negras. ¿No? Digamos. Vamos con las sí. últimas preguntas. Sí, perdón, que me extiendo demasiado. Perdón. Bueno, preguntan, hay 2 o 3 personas que cómo pueden tomar clases o participar de tus talleres. Yo doy solo talleres individuales ahora, ya no doy más grupales, hace varios años que no, salvo la última vez fue Biblioteca Nacional, uno de esos, pero pagaban muy mal, así que no tenía mucho sentido, pero lo hice algunos años igual ahí el grupal, pero no, solamente doy individuales para construir obra cuando la persona realmente tiene una necesidad de empezar a construir obra y escribir seguido, ahí sí viene al taller, pero para cuestiones generales no. Solamente cuando ya están escribiendo. Y si no están escribiendo, una semana se trabaron, yo les voy a romper la cabeza hasta que vuelvan a escribir, y si no, bueno, a otra cosa mariposa, como dice. Pero bueno, no, igual calculo que método Whiplash, le digo al taller, pero después se dan cuenta que soy un dibujito animado, un Gargamel mal dibujado. Pero bueno, gracias por preguntar y cualquier cosa me escriben por privado y agréguenme a Instagram también así, porque ahí están todas las cositas, ahí hay muchos tips de escritura y así nos conocemos un poco más, ¿no? Si no hablo yo solo. Bueno. Bueno, Marcela quería hacer una pregunta. Si estás, te pido, Marcela, que reactives tu audio. Marcela. Hola, ¿ahí escuchan? Sí. ¿Qué tal? Bueno, a mí me pasa lo siguiente, mira, en general yo tengo un modo de escritura muy anárquico. No me cuesta, o sea, yo no soy de las que piensan sobre qué puedo escribir. Me siento, escribo y sale lo que escribo. Y cuando no puedo seguir con la novela que estoy escribiendo, escribo cuentos, escribo otra cosa como para soltarme y a veces eso va a parar. Sí me está pasando con la novela, probablemente tenga que ver con la forma que le estoy queriendo dar a la novela, que todavía no tiene una trama decidida y entonces soy muy vulnerable en relación a quienes le muestro el material, que son compañeros que escriben también, y cuando me dicen esto podría funcionar acá, entonces ya me rompe la cabeza, desarmo todo y lo armo todo diferente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto ese nivel de juego? ¿Hasta qué punto uno dice, bueno, pero ahora tengo que tomar una decisión y esto lo armo así porque así funciona mejor? ¿O en qué poder apoyarse para que pueda armar un poco más con alguna organización que me guste la novela? Porque creo que puede haber una manera u otra, y están bien las dos, o las 3, o las 4, y ay, entonces abro este personaje, o abro el otro. ¿Hasta qué punto? Bueno, hay varios parámetros. Sí, primero es, como decía Daniel Fanego en Luna Avellaneda, que decía, acá habla cualquiera. Cualquiera puede opinar sobre mi texto. Más o menos. O sea, no, cualquiera no. Che, flaco, fíjate en el tuyo.
no ves la porquería que acaba de escribir. No, cualquiera no. Tampoco abras la puerta para que entre cualquiera. Porque ahí, bueno, ¿no? Te puede condicionar un poco. Segundo, y bastante más terrible, no te olvides que cualquier herramienta que puedas incluir en un texto literario es para contar una historia. De verdad te digo, ¿estás contando una historia? ¿Sí? Sí, O, sí, o estás contando cualquier cosa pegada. No. Bueno, no puedo mostrarle y no se trata de mí en este online. De hecho, en algún momento iré a corregir mi novela con vos cuando pueda. Pero Perfecto. tengo que poder darle, viste, como uno. Mira, O sea, a los alumnos les digo que hay 3 cosas fundamentales que si, deja entrar cualquier voz si querés. Pero hay 3 cosas que son vicios en la historia de la literatura. 3 elementos que son terriblemente graves en cualquier texto y que lo hacemos todos todo el tiempo. La explicación, la reflexión y la opinión. Nuestros personajes se la pasan reflexionando o explicando cosas. Y la verdad que es una cagada eso, porque a veces contar el sujeto y predicado de lo que pasa es más sencillo. Uno dice, no, pero el sujeto y predicado, entonces no voy a ser nunca Ulises, nunca voy a ser Joyce. ¿Qué te está pasando? O sea, escribime la puta historia de la manera más sencilla posible, que las herramientas poéticas van a llegar en segunda escritura. No siempre tiene que ser en primera escritura. Por eso no confundamos esta primera escritura como escritura final. Hay una primera escritura final. ¿Llegaste a la primera escritura final antes de la segunda escritura? sí, Esa es la pregunta. No, ¿Ya la terminaste? ¿Pusiste fin? No porque, pero no porque como no está armada con una trama lógica, digamos. No tiene que ser tan lógica. Claro, por eso, como no está armada con una trama lógica, yo voy abriendo lo que ingresa de los personajes. Pero eso puede tener un orden que puede ser uno u otro. Entonces no me decido con esas cosas y empiezo como a jugar, como una especie de rompecabezas. Bueno, pará. Y digo, bueno, o sea, tengo un nivel de juego que me excede. Y por está eso, mal también. mi consejo de corazón es, escribí una primera versión que sea la versión más simple posible. Desde la segunda escritura empecé a jugar, bueno, ahora tengo estos elementos. Voy a poner a este personaje que habla en el pasado y este personaje que habla en el presente. Eso decidirlo en segunda. Por eso digo que muchas manos en un plato hacen garabato. Si ya querés tomar esa decisión final en primera escritura, hace 1 año y medio que no, pero no la terminaste la novela todavía. No. Por eso te digo que tenés que tener una primera escritura final. En la segunda escritura volvés a abrir el abanico y decís, bueno, ahora la pongo en duda esta primera escritura. ¿Sí? Entonces digo, bueno, para este personaje que se llamaba Juan, lo voy a llamar Arnaldo. Ponele. A este personaje que no tenía madre, resulta que la encuentra en el capítulo 17. ¿Sí? A este otro personaje que hablaba muy bien, lo voy a hacer hablar mal. Pero después, porque si no es como mezclar todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, pongamos harina, huevo, carne en un mismo bol, lo sacudimos un poco y tenemos una milanesa. Y no es eso. Va a salir mal. O sea, no quieras corregir estas cuestiones porque son cuestiones de corrección lo que vos estás planteando. Esto de no, que la trama, esto, no sé qué. Eso viene después. Ah, pero ¿y si me sale mal la primera escritura? Para eso está la primera escritura, para que te salga mal. Si nadie está mirando. Pero hacela lo más simple posible esa primera escritura. Por eso te dije, te conmino que lo hagas con sujeto y predicado, con capítulos cortos, donde cada escena sea un capítulo. No, pero yo no quiero que sea una escena de una página cada. En segunda escritura vemos cómo cosemos el segundo capítulo con el primero. Claro. No tiene que quedar así, pero divide y reinarás, dice el principio político. Claro. Dividí las escenas. Total es primera escritura. Después sí, las tenía divididas, pero que quería hacer eso que está mal, evidentemente, coserlas ahora. No está mal, claro, no está bien. No le estás dando lugar a las siguientes, segundas y terceras escrituras. Eso sí. Y es por etapas. En la primera tiene que ser lo mejor que se puede de una historia, lo más sencilla posible, que sea clarísima, que tal vez no sea la idea final. ¿Ok? Tal vez no lo sea. Pero en segunda ya le vas incorporando cosas, vas inflando el globo. ¿Sí? Hasta que sentís que después tal vez requiera 5 escrituras.
pero no le permitas al texto que se apropie de la casi publicación cuando recién se escribieron 3 páginas. ¿Sabes cuánta gente conozco que me dice, no, empecé una novela, ¿cuántas vas? 3 páginas. Bueno, puede ser, pero hasta que no pase la página 50, no sé. Capaz que la abandonás mañana. Igual hay que tener la fe de que vas a escribir una novela con 3 páginas. Está buenísimo. ¿Sí? O sea, yo también lo hago. Pero ¿sabes cuántas abandoné también en ese sentido de querer lograr el texto final ya, aquí, ahora? Porque, no, encima lo voy a mandar a anagrama, no sabés, no me da nada. Pero igual hay que soñar con publicar y todo eso está buenísimo. No olviden lo último. Uno tiene que soñar todo el tiempo. Pero darle lugar a terminar una primera versión que no sea mostrable, que no sea exhibible. Pero precisamente por eso te dije que el texto recién nacido a veces nosotros le queremos enseñar ruso, le queremos enseñar piano, que sea campeón olímpico de no sé qué cosa, y no va a pasar. O sea, tiene que crecer por etapas, la primaria, la secundaria y todo eso. Cualquier analogía que se te ocurra de la vida cotidiana es igual para la novela, ¿eh? Es igual para la novela. Todo aquí ahora ya no va a pasar. Es una forma, bueno, es la forma infantil que tenemos de encarar todos nuestros textos, porque igual tenemos un poco de eso. Yo también deseo lo mismo que vos me estás planteando, en una primera escritura poder resolver todos los problemas. No va a pasar, en general no pasa. Digamos, se va solucionando escritura tras escritura de 1/2 problemas. Y después volvemos a empezar, primer capítulo, ya el primer capítulo no me funciona. Bueno, vamos a cambiar. Pero da una cosa a la vez. ¿Sí? Si no, te vas a marear. Y ya ves que Perfecto. Ok, gracias. no, Gracias. vos, Marcelo. Gracias, Marcela. Bueno, no sé si quedó alguien. Sí, quedó que preguntar también. Alfonsina López, quería hacer una pregunta. Adelante. Con Alfonsina podríamos ir cerrando también, ¿eh? Bueno, perdón a todos. No, a todos, tranquilo, tranquilo. Mil perdones. Perdón si me extendí demasiado en algunas cosas, pero incluso de haber dicho cualquier pavada en poco tiempo, No, porque estuviste muy bien. para mí requería más tiempo. Pero Alfonsina, entonces, a ver. Alfonsina. ¿Se me escucha? O... Sí. Sí, A ver, sí. sí, no te vemos. Eso sí. Perdón, mi cámara está andando muy mal. No pasa nada. Yo acabo de terminar de escribir mi primera novela y ha quedado muy extensa. Y con esto que decíamos de soltar, soltar el texto, no aferrarse a la primera versión, ¿puede haber algún consejo o alguna recomendación de darse cuenta para dejar ir ciertas ideas que quizás no le sumen al texto? Sí, varias cosas. Pero primero, ¿por qué crees que es muy extensa? Tal vez no es muy extensa. Me dijeron que a un escritor Nobel no... Bueno, cuidado con esos consejos. No, cuidado con eso. No. Tampoco le quites una pierna porque alguien te dice que sos. No. Cuidado con la gente, cuidado con... Porque uno escribe un texto a puertas cerradas y después abre la puerta con su texto, humildemente va a la editorial y le dicen, no, usted lo que tiene que escribir es poesía gerontológica. Y uno dice, bueno, parece que los editores... Y no, cuidado con esas voces. No todos juegan para... Tal vez no es muy largo. Tal vez es lo que tiene que ser. Ahora, siempre hablamos con los alumnos, ¿no? Que hay una forma, por ejemplo, hay una herramienta viejísima que se llama digresión, ¿no? Homero la usaba, imagínate. La digresión tiene un tema que está bueno usar digresiones de lo que llamamos el foco principal de la trama, pero a veces las digresiones se transforman en dispersión. Y esas dispersiones están llenas de reflexiones, de opiniones que no tienen nada que ver con la construcción de la trama o de ese centro, de ese fuego que nos va a divertir mucho en el asado. Tal vez eso se pueda quitar, ¿sí? Tal vez eso se pueda quitar. Cualquier cosa no va en la novela, cualquier reflexión de la vida. Si tiene una parte muy ensayística, salvo que el personaje sea director de tesis, o sea, a veces hay que quitarla. Hay veces hay palabras que también tienen los personajes que si son muy de tierra adentro, entonces decir de repente la palabra ósmosis no tiene mucho valor, digamos, no le creo, ¿no? Hay veces que los textos, más que sobrarle palabras, le falta oxígeno.
A veces es un tema de oxígeno, eso tiene bastante el día de hoy alguna literatura. Que, por ejemplo, los diálogos indirectos, que son los diálogos indirectos los que suceden en la prosa. Entonces alguien dice, Juana me dijo que vendría a casa más tarde. Capaz que está bueno poner y decir, che, boluda, ¿querés que vaya más tarde a tu casa? Con guión de diálogo. Porque si no es lo mismo lo que Juan dice que lo que Juana dice de Juan, ¿no? No es lo mismo. Es mejor hacerlos hablar a veces y animarse a un diálogo lo más realista posible para que sea divertido. Si no es un embole que todo lo diga el narrador, todo sea en diálogo indirecto, ¿no? Y eso le suma oxígeno, ¿no? Hay veces también que hay capítulos que mezclan capítulos, ¿no? O sea, hay escenas que requieren un capítulo y ya, y mezclar 16 escenas en un capítulo, porque creemos que la escena trata de la muerte de Juan, pero entre medio fueron un boliche, qué sé yo, un montón de cosas, son muchas escenas y tal vez no es un único capítulo, son 16 capítulos. A veces, te repito, no es un tema de cantidad de páginas, sino de falta de oxígeno. Hay novelas cortas de 80 páginas que están a la venta hoy en día, que no se pueden leer. Hay una que tengo ahí tirada al costado de la cama que hace un año la tengo en la mesa de luz. Está sacando hongos, básicamente. No la puedo terminar de leer. Es un bodrio. No pasa una página, todo es una enorme reflexión. Es cuestión de gusto también, pero qué difícil leer esas 80 páginas. Dejala la novela. Sí, obviamente ya la abandoné, la tengo ahí. La tengo bajo tortura en la mesa de luz, ni en la biblioteca. Ni en la biblioteca. Bueno, cuestión... a veces una novela de 500 páginas se lee en una patada porque es divertidísima, porque te emociona por todos lados. Qué sé yo, a veces no es un problema formal de cantidad de páginas, ¿sí? No sé quién te dijo que ahora se publican novelas breves o nada, pero si la novela tiene con qué, va a encontrar su editor. Y un escritor también se recibe un poco de escritor cuando encuentra el editor que cree en sus cosas. Porque si el editor no cree en tus cosas, podés llamarte William Shakespeare, que te vas a tener que meter el texto en el culo. Hablando mal y pronto. Perdón por mi lenguaje soez, pero bueno, soy así. Y a todo el mundo le pasó que lo rechazaron en cuanto el editorial mandó y después a veces el mismo editor que te rechazó te viene a buscar, ¿eh? Eso también me pasa. Y vos decís, mira cómo, mira qué loco esto. Y bueno, qué sé yo. Por eso decimos, en palabras de Said, que un texto es una botella lanzada al mar. No sabes a quién le va a parar. Por supuesto que tenemos que tener autocrítica, pero tampoco escuchar esas cosas que es demasiado largo. Cuidado con esa persona. ¿eh? Esa persona te va a romper el alma con cualquier boludez. Es una frase tirada al aire peligrosa. Muy peligrosa. No, ni en pedo escucho esas palabras. Capaz que ya está bien. No le quites por quitar. Quitarle lo que vos sabes que le tenés que quitar. Lo que mira, esto lo puse acá porque a mí me gusta. No, maquillaje al pedo no. No, maquillaje al pedo no. Cualquier cosa no va. Sino que uno tiene que saber qué historia está contando, ser muy honesto en eso, como ir profundizando en ella o quitándole partes para profundizar mejor en la novela. Si uno se hizo esas preguntas, va a estar bien. Ahora, cualquiera va a venir y va a decir, ¿sabes que tu novela me pareció tal cosa? Bueno, qué sé yo. No sé, a cualquiera no dejamos entrar. Te repito lo de Woody Allen, ¿no? A todos no vas a poder convencer. Después por eso hay equivocaciones mercantiles que casualmente durante X cantidad de meses o años te hacen creer que el paradigma de lectura es ese libro y después lo volvemos a leer y no sabemos qué mierda es. Eso es bastante. Cuando yo era librero, hace muchos años, me acuerdo, hubo un año en que Samantha Schweblin, una tal Samantha Schweblin, sacó su primer libro de cuentos, El núcleo del disturbio, publicado por Editorial Destino. Nunca me voy a olvidar, pero jamás me voy a olvidar de este dato, porque a mí me marca mucho a la hora de escribir. Yo había leído el primer cuento, maravilloso, increíble, nadie la conocía. Entonces, bueno, no sé qué, le había ido bien con no sé qué cosa, pero la gente no lo conocía y se lo trataba de vender a todos los clientes. Me decían, ¿qué es alemana? No, es argentina, es una gran narradora argentina. ¿Pero qué escribe? ¿Cuentos? Sí, pero son unos cuentos increíbles. No, pero no me interesan los cuentos. No, yo para cuentos Borges, te decía.
Es la misma gente que después salía corriendo a pagar 40 lucas por ese libro porque no se conseguía más. Y yo se los ofrecía por 30, por 300. O sea, qué sé yo después lo que pasa en el camino. Es un quilombo esto. De hecho, siempre le digo a la gente que el autor más vendido de la historia argentina no lo conoce nadie. ¿Sí? Si yo les digo las enseñanzas de Don Bosco, me dicen, ¿qué es eso? Y vendió millones de ejemplares. Vendió más que quien se imagina, ¿no? O sea, busquen el autor después. Y el tipo, Gardel hizo una película sobre uno de sus libros. Nadie lo conoce. Hace poco un amigo le dieron los derechos de toda la obra para que lo reedite. Ningún editor lo quería. Claro, uno los leía y era una porquería. Sí, en un momento pasó que Federico Andajasi, que con todo el respeto que merece, vendió cualquier cantidad de... Hoy no lo lee nadie. ¿Qué pasó? Y bueno, son errores de esto de el síndrome de pertenencia que pasan. Por eso, y tu texto, no sabes qué va a pasar. Pero tampoco permitas que cualquiera diga, es muy largo porque el mercado para... ¿Qué dirigió? ¿El Fondo de Cultura Económica ese pibe que te dijo eso? ¿Entendés? Que abrió la feria de Frankfurt. O sea, jate de joder, ¿no? Capaz que está bien así, pero tampoco destruirlo porque cualquiera dice cualquier cosa del mercado. No sé si se entiende. Pero, perdón, me entusiasmé. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy claro. A vos, Alfonso. Gracias, Alfonsina. Bueno, vamos cerrando. Le pedimos disculpas, estaba mirando el chat, mucha gente con ganas de preguntar y hacer consultas. Pero bueno, vamos cerrando también la jornada de hoy. Te agradecemos muchísimo, Luis. Un placer gracias a ustedes. escucharte. Estoy leyendo las preguntas, están buenísimas, pero bueno, no, mil perdones, pero yo ¿Querés hacer una conclusión? ¿Querés decir algo como si querés nuclear alguna pregunta y algo para cerrar, para que no quede la gente son por ahí? Muchas preguntas sobre la escritura, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría, con todo el amor del mundo, que primero escriban y después se pregunten de qué va la cosa, ¿no? O sea, que piensen menos. Pensar viene después. De verdad, pensar viene después. Es como que no está bueno hacer demasiados planes. Pueden ser un problema. Y que si sale mal, no se tiene por qué enterar las redes sociales. Así que relajarse, escribir, disfrutar del momento de escritura, que no es levantar bolsas en el puerto. ¿Sí? Esto es lindo. Hay algo más lindo que escribir, o sea, estamos re bien. Tengo mate, tengo música. No es levantar bolsas en el puerto. Así que a quejarse menos y a disfrutar más de algo tan hermoso que encima seguramente lo salvó de más de un momento de mierda la escritura. Ay, no, me dejó tal, o perdí plata en la calle, me senté a escribir y estuve bien. Así que a prenderle velas a Balzac un poquito y agradecer, ¿no? Gracias, Luis. Muchas gracias. No, al revés, perdón por tanto guitarreo. Un placer y gracias por la gracias. novela. Si me siguen en Instagram, al menos todo eso suma parece una boludez, pero hoy comunicacionalmente es importante. Sí, no, es importante. Así y gracias que besos a todos. Besos a todos y a todas. Gracias por haberse enganchado con la charla. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro de La Balandra. Y aguante La Balandra, siempre lo ha sido.